Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Sí han leído bien el título y hoy vamos a desvelar todo sobre las supuestas fotos secretas de Hande Erçel y Kerem Bürsin que han salido a la luz. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o de sus carreras individuales, y esta noticia ha corrido como la pólvora. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que sucede en el universo de la farándula, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Empecemos. El mundo de las celebridades turcas, especialmente el de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ha estado bajo el escrutinio público durante años. Como saben, su relación, que nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y pronto esa chispa se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Compartieron momentos de su vida juntos en redes sociales, mostrando una faceta más íntima y cercana que, si bien encantaba a sus seguidores, también los hacía más vulnerables a la atención mediática constante. Cada uno de sus pasos, cada publicación, cada aparición pública era analizada al detalle. Pero hoy, la noticia que nos trae aquí es de una naturaleza completamente diferente y mucho más delicada. Hablamos de fotos secretas. Estas dos palabras juntas ya suenan a intriga, a algo que no debería haber salido a la luz, a momentos privados expuestos sin consentimiento. Y eso es precisamente lo que parece haber ocurrido con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Según los reportes y las filtraciones que han aparecido en diversos medios turcos y en redes sociales, se han revelado una serie de imágenes que supuestamente pertenecen a la pareja y que habrían sido tomadas en momentos de intimidad o durante viajes privados, lejos de los flashes de las cámaras y del ojo público. La controversia no reside solo en la existencia de estas fotos, sino en la forma en que supuestamente han sido obtenidas y difundidas. Para entender la magnitud de este escándalo, debemos recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación que generó un enorme interés. Sus seguidores se volcaron en apoyarlos y su popularidad se disparó aún más. Sin embargo, como toda relación pública, también estuvo sujeta a rumores, especulaciones y una presión mediática considerable. La idea de que existan fotos íntimas y privadas de ellos circulando sin su permiso es un tema muy serio y preocupante, que atenta contra su privacidad y su derecho a la intimidad. Las filtraciones, como suele suceder en estos casos, se han propagado rápidamente por Internet. Se habla de que las fotos muestran a la pareja en situaciones relajadas, en momentos de descanso, tal vez en vacaciones o en su vida cotidiana, pero capturados de manera clandestina. La calidad de las imágenes, los detalles que se aprecian y la autenticidad de las mismas han sido objeto de debate y análisis por parte de los fans y de la prensa. Es importante señalar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin se han pronunciado oficialmente sobre estas filtraciones. El silencio de los involucrados en muchas ocasiones solo aviva más las llamas de la especulación. Este tipo de incidentes no son nuevos en el mundo de las celebridades. Lamentablemente, la privacidad de las figuras públicas es a menudo vulnerada, ya sea a través de hackeos, de la intervención de personas cercanas o de la fotografía indiscreta. Lo que sí es particular en este caso es la magnitud del fanatismo y el seguimiento que tiene esta pareja en particular. Cualquier cosa relacionada con ellos, por mínima que sea, se convierte en noticia de primera plana y en tema de conversación global. Y este supuesto escándalo de fotos secretas no es la excepción. Hemos visto cómo en redes sociales se han compartido fragmentos de estas imágenes, o se han descrito sus contenidos, generando un sinfín de reacciones. Por un lado, están aquellos que se muestran indignados por la violación de la privacidad de Hande y Kerem, condenando rotundamente la filtración y pidiendo respeto. Por otro lado, lamentablemente existen también aquellos que por morbo o por simple curiosidad, se deleitan con este tipo de contenido, sin considerar las implicaciones éticas y humanas. Desde nuestro canal, siempre abogamos por el respeto a la privacidad de todas las personas, y especialmente cuando se trata de contenido que, de ser cierto, ha sido obtenido de manera ilícita y difundido sin consentimiento. Creemos firmemente que la vida privada de los artistas debe ser respetada, y que su trabajo y su talento son lo que debería ser objeto de nuestra atención y admiración. La difusión de estas supuestas fotos secretas no solo afecta a Hande Erçel y Kerem Bürsin,
sino que también envía un mensaje peligroso sobre la normalización de la invasión de la privacidad. El impacto de este tipo de escándalos puede ser devastador para la imagen pública y la salud mental de los afectados. Las celebridades, a pesar de estar acostumbrados a los focos, siguen siendo seres humanos con emociones y sentimientos, y una invasión de su intimidad puede generar estrés, ansiedad e inseguridad. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona que merece vivir su vida con dignidad y sin sentirse constantemente observada o expuesta. Además, debemos considerar la fuente de estas filtraciones. ¿Quién las ha obtenido? ¿Con qué propósito? Estas preguntas quedan en el aire y solo alimentan el misterio. Las teorías abundan, desde exparejas resentidas hasta empleados desleales, pasando por paparazzi sin escrúpulos. Lo cierto es que la forma en que esta información ha llegado a nuestras manos levanta serias dudas sobre la legalidad y la ética de su obtención y difusión. En este punto es importante ser cautos. Aunque los rumores y las supuestas filtraciones son muy fuertes, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los implicados o de fuentes fidedignas, debemos manejar la información con prudencia. Sin embargo, la gravedad de la situación y el impacto que ya ha generado en la opinión pública justifican que hablemos de ello y que generemos conciencia sobre las implicaciones de este tipo de eventos. El debate en redes sociales se centra no solo en las fotos en sí, sino también en la posible respuesta de Hande y Kerem. ¿Tomarán acciones legales? ¿Emitirán un comunicado? ¿Ignorarán la situación? Las respuestas a estas preguntas definirán en gran medida cómo se desarrollará este escándalo en las próximas semanas. Lo que sí está claro es que este incidente pone de manifiesto la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada de las estrellas, y la facilidad con la que esa línea puede ser cruzada en la era digital. Este tipo de situaciones también nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio papel como consumidores de contenido. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber sobre la vida de los famosos? ¿Es ético compartir o consumir contenido que podría haber sido obtenido de forma ilegal o poco ética? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un consumidor de información más consciente y ético. Las repercusiones de este escándalo podrían ir más allá de lo mediático. Podría afectar a las carreras de Hande Erçel y Kerem Bürsin, a los contratos publicitarios que tengan, o incluso a su relación, si es que todavía la mantienen. La presión pública y el escrutinio constante son factores que desgastan, y este tipo de incidentes añaden una capa adicional de complejidad y estrés. En resumen, hemos abordado la supuesta revelación de fotos secretas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un escándalo que ha puesto en el ojo del huracán la privacidad de esta popular pareja. Hemos hablado de cómo este tipo de filtraciones, sean reales o no, atentan contra el derecho a la intimidad de las personas y generan un debate importante sobre nuestro papel como consumidores de información. Recordamos que hasta el momento no ha habido una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, y que debemos ser cautos al manejar la información. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar lo que tenemos que decir. Su interés y su apoyo son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan sobre la filtración de fotos privadas? ¿Creen que la privacidad de las celebridades debe ser respetada al 100%? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas estén informadas y para que podamos generar un debate más amplio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.